Bien, vamos a resolver varios problemitas el día de hoy, ¿sí? Los videos los voy a ir pausando y volviendo a grabar cada vez que haga un nuevo problema para que cuando ustedes los vean en el Classroom no se hagan tan largos y pesados, ¿sí? Y ustedes elijan qué problema quieren ver. Bueno, el primer problema que vamos a hacer, sí, ¿Verdad? ¿cómo? Perdón. No, que ese está en el Sears. Eso lo hice hace un Este, el rato. del dipolo, sí, este lo saqué en realidad de un parcial viejito. ¿Sí? Ah, De un bien. parcial viejito. Sí, pero sí, este es un problema muy clásico, está en el CIER y en todos los libros. ¿Sí? Bueno, problema tipo parcial. Dice, expresar la fuerza eléctrica neta como función de la coordenada X sobre la carga Q' ejercida por el dipolo. O sea, nosotros tenemos esta carga Q' acá, que descansa sobre el eje X, ¿sí? Y esa carga Q' experimentará una fuerza eléctrica que es ejercida por este dipolo. Recuerden que el dipolo, chicos, es una configuración constituida por dos cargas de igual magnitud pero signo contrario y separadas a una cierta distancia, como en este caso se ve, es esta distancia que estoy marcando con el segmento en celeste. ¿Sí? Bien, ese es el dipolo. Como siempre, ¿sí? Vamos a fijar un origen de coordenada. ¿Sí? Recuerden que todo problema de física empieza por fijar un sistema de referencia adecuado. Ese origen de coordenadas, denme un segundito que agrego a su compañera. Bien, ese origen de coordenadas, ¿sí? Está aquí indicado en este punto y fíjense que tal origen de coordenadas está en el punto medio de la distancia que separa las dos cargas que constituyen el dipolo. Bien, fijamos como siempre el eje X, en este caso con su orientación usual positiva hacia la derecha, y el eje Y con su orientación usual positiva hacia arriba. ¿Sí? Bien, ese es mi sistema de eje y mi sistema de referencia con el cual voy a trabajar, que está ahí marcado. Entonces, yo les voy a mostrar las dos formas de determinar la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga Q', la cual, como ya dijimos, está sobre el eje X. ¿Sí? Mi idea es encontrar la fuerza eléctrica como una función de la coordenada X en la cual se encuentre la carga Q'. Una expresión general, ¿sí? De manera tal que cuando le evalúe para cada valor de X, me devuelve el valor de la fuerza eléctrica neta experimentada por Q' cuando está en esa coordenada X. ¿Sí? Bien, veamos en primer lugar que la separación que existe entre el origen de coordenada y la carga positiva es A, y la que existe entre el origen de coordenada y la carga negativa también es A. ¿Sí? Tal y como habíamos indicado, el origen está en el punto medio de la distancia que separa las dos cargas positivas y negativas. Entonces, la primera forma que voy a utilizar para determinar la fuerza eléctrica, ¿sí? Consiste en emplear todas las herramientas de álgebra 1 que nosotros conocíamos, y después voy a utilizar como un segundo método la forma convencional en la que trabajábamos en física 1 y física 2, que descomprimiendo la fuerza en función del ángulo que forman con el semieje positivo horizontal. Pero vamos por partes. Primero resolvemos físicamente el problema. Tenemos entonces, chicos, dos cargas, Q y menos Q, que interactúan con una carga Q'. Según aprendimos en las clases anteriores, se verifica el principio de superposición de fuerza para las interacciones eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuerza eléctrica neta que va a experimentar la carga Q' no es otra cosa más que la suma vectorial de las fuerzas que cada carga, en este caso Q y menos Q, ejercerían sobre Q' si actuaran individualmente. Es decir, la carga Q que aparece aquí arriba, ¿sí? Es positiva. Esta carga Q es positiva. Como mi carga Q' es positiva, entonces esa carga Q ejercerá una fuerza de repulsión que actúa en la dirección que conecta ambas cargas, que es esta así. ¿Sí? Por eso esta es la dirección de la fuerza F. Yo le puse su índice más para indicar que es la fuerza eléctrica que ejerce la carga positiva más Q sobre Q'. Esa es la primera fuerza. La segunda fuerza es una fuerza de atracción que ejerce la carga menos Q sobre Q'. Es esta que estoy indicando en celeste ahora. Al igual que antes, la fuerza actúa en la línea que conecta ambas cargas, ¿sí? Que es esta que estoy indicando aquí, de manera tal que esa será la dirección de la fuerza con su índice menos, para hacer énfasis que en la fuerza ejercida por la carga negativa sobre la carga positiva Q'. Esas son las dos fuerzas entonces que ejercerían Q y menos Q si actuaran individualmente, ¿sí? Al interactuar con Q'. Al hacer la suma vectorial de esta fuerza, mediante el método del paralelogramo, como lo estoy indicando acá, tenemos que la fuerza neta será esta fuerza así que estoy marcando acá en azul, ¿sí? Si quieren las tachamos a estas,
para indicar que no las consideramos dos veces. Y entonces la fuerza neta eléctrica ya sé que es este vector que estoy remarcando ahí y que aquí aparece. ¿Sí? Fíjense que por la simetría de nuestro sistema es evidente que esa fuerza neta es paralela al eje OY, ¿sí? O sea, al eje Y, no tiene componente en X. Eso es fácil de ver, porque cuando yo haga la suma gráfica, fíjense, descompongo y obtengo esta es la componente en X de la fuerza negativa. Descompongo y esta es la componente en X de la fuerza positiva. Es evidente que las componentes horizontales se van a cancelar de a pares y solo va a sobrevivir la componente vertical, es decir, paralela al eje Y, razón por la cual era evidente que la fuerza neta sea paralela al eje Y. ¿Sí? Estas son situaciones de alta simetría en donde se pueden hacer ese tipo de conclusiones. Entonces, fíjense que yo sin hacer ningún tipo de cálculo y aplicando simplemente de forma gráfica el principio de superposición, determino que la fuerza neta, mira, solo tiene componente a lo largo del eje Y y además apunta hacia abajo, lo que implica que el signo de su componente será negativa, ¿sí? Porque apunta en el sentido negativo del eje Y. O sea, gráficamente, sin hacer ningún cálculo, ya sé qué resultado puedo esperar yo. O mejor dicho, tengo que esperar. ¿Sí? Porque el método gráfico siempre es consistente con el analítico. Si se contradicen, empiezan a buscar el error porque en algo se han equivocado. ¿Sí, chicos? Bueno. Entonces vamos a aplicar el principio de superposición, que como ya dijimos es calcular la fuerza que cada carga Q y menos Q ejerce individualmente sobre Q' y sumarlas vectorialmente para así obtener la fuerza neta. La primera manera que voy a utilizar consiste en emplear, chicos, la forma vectorial, ¿sí? Usando todas las herramientas del álgebra 1 que vimos en las primeras clases. Yo les dije a ustedes que la fuerza eléctrica que hace la carga positiva sobre la carga Q' será K, que es la constante de Coulomb, por Q sobre. Identifiquemos a continuación qué es cada uno de los vectores que aquí aparecen. R es el vector posición de la carga Q' respecto del origen de coordenada. R más es el vector posición de la carga positiva respecto al origen de coordenada y R menos es el vector posición de la carga negativa respecto al origen de coordenada. Este vector que aparece acá, que era el que nosotros en la teoría hablábamos que era como un análogo a un vector de desplazamiento, pero recuerden que no es un vector de desplazamiento porque nada se está desplazando acá, ¿sí? Es el vector R menos R más, ¿sí? Y este vector que está aquí es el vector R menos R menos, tal y como está indicado en la figura. ¿Cuál es la importancia de esos vectores? Bueno, que los módulos de estos vectores, es decir, de este de aquí y el módulo de este vector de aquí, me da justamente, de acuerdo a lo que saben ustedes de álgebra, la distancia que existe entre la carga Q y Q' y entre la carga menos Q y Q'. Entonces, volviendo a la ley de Coulomb, ustedes recuerden que en forma vectorial nosotros habíamos visto que la podíamos escribir de la siguiente manera. Ahora sí, la explicamos completamente. Es K por Q', ¿sí? Como está escrito aquí arriba, sobre el módulo, ¿sí? Del vector R menos R más al cuadrado. Es decir, sobre la distancia, porque el módulo de este vector es la distancia entre Q y Q', ¿sí? Entonces sobre la distancia entre Q y Q' al cuadrado. Eso viene acá representado por el módulo de ese vector al cuadrado. Y toda esta expresión debe ir multiplicada por el versor, ¿sí? Que se obtenía como R menos R más sobre el módulo de R menos R más. Esto que está aquí encerrado en el círculo es el versor R, ¿sí? Que gráficamente dicho versor R vendría así. ¿Sí? Si quieren pongamos versor R positivo que de la carga positiva. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Esto es lo que vimos en la parte de teoría. ¿Sí? Entonces, trabajando, multiplico esto que está aquí con esto que está aquí y me quedará elevado al cubo el módulo como aparece acá. Sí, pregúntenme a alguien, abrir el micrófono y solamente para preguntar algo. ¿Nadie? Bueno. Entonces, la expresión de la ley de Coulomb la puedo escribir así. K por Q' sobre el módulo de R menos R más al cubo por el vector R menos R más, que como ya dijimos era este vector así, que ahora estoy remarcando en negro, ¿sí? Que era como una especie de vector de desplazamiento. Bien, lo propio hacemos con la fuerza eléctrica ejercida por la carga negativa menos Q. Entonces va a ser la fuerza eléctrica ejercida por la carga negativa menos Q, será K por Q' por menos Q, recuerden que aquí va con su respectivo signo, sobre el módulo de R menos R negativo al cubo por R menos R negativo, ¿sí?
el R menos R negativo sería el vector este que estoy marcando acá en negro. ¿Sí? Lo remarco si quiero un poquito más. Que vendría a ser como el vector de desplazamiento, entre comillas, entre la carga menos Q y Q'. Pero recuerden que no hay un desplazamiento. ¿Sí? Bien, esto, como les digo, está en la teoría, son las formas de expresar la ley de Coulomb en términos de vectores y usando las herramientas del álgebra 1. Entonces ahora es una tontera esto, simplemente hay que reemplazar cada uno de los vectores y hacer los cálculos como saben de álgebra 1. Fíjense, viendo la figura, en primer lugar, el vector R, voy a cambiar el color para que se vayan superponiendo, ¿sí? El vector R, que es este vector así que marca la posición de la carga Q' respecto al origen de coordenada, como está a lo largo del eje X, solo tiene componente en X, entonces vectorialmente viene representado como el vector X0 o lo que es lo mismo, X versor Y. El vector R+, que es el vector posición de la carga positiva respecto al origen, solo tiene componente a lo largo del eje Y, ¿sí? Y como esta es una cantidad A, entonces vendrá representado como el 0, A en notación de par ordenado o el A versor J con notación de versores. El R-, ¿sí? Que es el vector posición de la carga negativa respecto al origen, es aquí. Como esta distancia es A, entonces en notación de par ordenado vendrá representado como 0 menos A, o lo que es lo mismo, menos A versor J. ¿Sí? Ya tengo todos los vectores, entonces ahora solamente hay que hacer los cálculos. Yo necesito calcular el R menos el R+ que aparece acá, ¿sí? En la ecuación de la ley de Coulomb. Entonces el R menos el R+, por definición de resta de vectores, se hace componente a componente. Será X menos 0 es X. Y 0 menos A es menos A. ¿Sí? Ya tengo el vector entonces R menos R+. Y su módulo será, el módulo de esto, ya saben que sale por Pitágoras, es raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. O definición de norma de vector de álgebra 1. Hacen lo propio con el vector R menos R-. El R, como ya dijimos, es X menos el R- que es 0. X menos 0 es X y va la X ahí. Y después tenemos 0 menos, ¿sí? 0 menos menos A. Entonces eso queda A. Entonces ya sé que es el vector de componentes X y A. Su módulo será entonces raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Listo, llegó. Ya tenemos todo. Ahora simplemente reemplazamos en las ecuaciones. ¿Sí? Aquí está el vector. ¿Sí? Ese X menos A, recuerden, era el vector que aparece acá abajo, miren, que es R menos R+, y que aparecía, vamos a borrar un poco esto para que no quede tan entorpecido, ¿sí? Fíjense, aquí estaba la expresión de, vamos a recuadrarla, esta es la expresión de la ley de Coulomb que estamos utilizando y en la cual vamos a hacer las sustituciones, ¿sí? Entonces tenemos R menos R+, es el vector X, menos A, aquí está entonces, X, menos A, ¿sí? Y el módulo de R menos R+ al cubo, y bueno, será esto que aparece acá, elevado al cubo, que quedará la 3 medio, ¿sí? Aquí está expresado. Aplican la definición de producto, perdón, aquí está expresado aquí arriba, ¿sí? Aplican la definición de producto de escalar, todo esto es un escalar, por este vector que aparece acá, ¿sí? Y le quedará esta expresión que está aquí. Ya saben, se hace componente a componente, ¿no? Vamos a borrar esto un poquito para que no quede tan entorpecido y lo explicamos. Tengo que multiplicar este escalar que estoy encerrando acá por este vector de acá. Entonces lo hacen componente a componente. Es este por esto y esto por esto. Entonces le quedará esto en la componente X, esto en la componente Y. Solamente que yo ahora en vez de escribir con notación de par ordenado, escribí directamente el versor Y y el versor J. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Con esto quieren que repita algo, que vuelva a explicar algo? Bueno, esto es álgebra 1, así que yo sé que ustedes están bien con esto entre todo. Hacemos lo propio con la fuerza correspondiente a la carga negativa, que es la F-. Hacemos las sustituciones correspondientes. Miren, acá vamos a borrar esta ecuación de acá abajo. Sí. Disculpa, los 3 medios, esos que están en la fuerza. Sí, ¿De es qué? porque eleve al cubo esto de acá. Ah, La las raíz. Entonces, como la raíz es un medio, te queda 3 medios. Sí, sí, bien, eso. ¿Vamos? Bien. Entonces hacemos lo propio con la fuerza negativa, chicos. La expresión para la fuerza, bueno, yo digo la fuerza negativa, quiere decir ejercida por la carga negativa, ¿sí? La fuerza subíndice menos. Hacemos las sustituciones. Tenemos
el módulo de r menos r menos al cubo. Bueno, el módulo de r menos r menos, aquí va el menos, ¿sí? Yo ahí le pifié al signo, es raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Al elevarlo al cubo, acá como preguntaba vos, Flor, queda elevado a la 3 medios. ¿Sí? Entonces ahí ya sustituí esa parte de ahí. El vector r menos r menos es este que está aquí, que es el xa. Entonces lo reemplazo y pongo el xa. Y ahora hago el producto de escalar por vector. Esto por esto y esto por esto. ¿Sí? Componente a componente. Entonces esto quedará menos k por q' sobre x cuadrado más a cuadrado a las 3 medios por x, versor y, porque eso es la componente en x. Y menos k por q' sobre x cuadrado más a cuadrado a las 3 medios por a, versor j, porque esa es la componente en y. ¿Sí? Entonces ahora, paso final, obtener la fuerza neta, que es sumando estas dos fuerzas de acuerdo al principio de superposición. Será la componente en x se suma a la componente en x, la componente en y con la componente en y. Acá viene lo interesante. Fíjense, las componentes en x tienen signos opuestos. Entonces al sumarlas se cancelan de a pares. Y solo sobreviven las componentes en y que tienen el mismo signo. Ambas son, fíjense, negativas. Entonces quedará, y además como son iguales, digamos esas componentes, menos 2 veces k por q' por a sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios versor j. O sea que analíticamente hemos llegado a la misma conclusión que el método gráfico. Nuestro vector fuerza neta solamente tiene componente en la dirección paralela al eje y, porque solo aparece el versor j. ¿Sí? Aquí está anotado. O sea, es paralelo al eje y en sentido negativo. Aquí aparece el signo menos que me indica que el sentido es negativo. Como había adelantado el método gráfico. O sea que nuestro método es consistente, ¿sí?, con lo analizado gráficamente. Lo que nos dice que es todo correcto. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Sí? Como se darán cuenta, es muy matemático esto. No hay demasiado para razonar, es más que nada aplicar lo que ustedes conocen del álgebra. ¿Sí? ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Quiere que explique algo de vuelta? Esta expresión que aparece acá es la expresión que me da la fuerza neta, ¿sí?, como una función de la coordenada x. Entonces, cuando yo trabaje en componentes, es decir, con la componente escalar del vector, identifico su componente escalar como ese círculo que estoy marcando ahí, es decir, menos 2k por q por a sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Esta es la función que tengo que graficar que me pide el enunciado. Es negativa, de manera tal que ya sé que la gráfica va a estar por debajo del eje horizontal, que es el eje de las x, y al graficarlo pueden utilizar GeoGebra, cualquier aplicación, digamos, que grafique funciones para salir de la duda, pero van a encontrar que la gráfica es tal y como se ve acá, ¿sí?, que estoy remarcándola. Sin necesidad de recurrir a ningún software, se dan cuenta de lo siguiente. Para x muy grande, es decir, que tienden a infinito, todo este denominador tiende a infinito, entonces la fuerza neta tiende a ¿qué? A 0. Entonces ya sé que tiene asíntota horizontal en x. Tanto para x positivo como para x negativo. ¿Sí? Por otro lado, yo sé, chicos, que en magnitud, ¿sí?, la función esta se maximiza en el origen de coordenada. ¿Por qué? Porque a es fijo. Entonces el valor más pequeño que toma este denominador es cuando x se hace 0. ¿Sí? Entonces, como ahí el denominador tiene su valor mínimo, esta función toma su valor máximo en magnitud. Y por eso es que acá tenemos lo que estrictamente sería un mínimo absoluto, pero en magnitud es un máximo de magnitud. ¿Sí? O sea, el máximo valor que puede tomar la fuerza en valor absoluto. ¿Está entendido eso, chicos? Sí, Gaby. Bien. Para finalizar, esto no lo pide el enunciado, pero yo lo quería enfatizar porque se lo aclaré en la teoría. Si a ustedes les llegan a pedir el campo eléctrico producido por el dipolo a lo largo del eje X y ya tienen la fuerza neta, bueno, no se pongan a hacer de nuevo el cálculo de campo eléctrico. Directamente vienen y dicen, ah, mira, el campo eléctrico por definición es la fuerza neta dividida en la carga Q' que la experimenta. La fuerza neta, ya saben que es la suma de estas dos fuerzas, ¿sí?, la tenemos calculada con anterioridad y es esta expresión que está aquí. Entonces lo único que hago es reemplazar la fuerza neta, ¿sí?, por esa expresión, que repito, es esta de acá, y dividir en Q', entonces los Q' se me van a ir. Cuando los Q' se vayan, vamos a llegar a esta expresión que está aquí y que está recuadrada acá. Y esa es
la expresión del campo eléctrico como una función de la coordenada X para un dipolo eléctrico, chicos. ¿Sí? Esto es algo que suelen pedir en los parciales, a veces, al menos cuando eran escritos. ¿Sí? Ahí está expresado. Entonces, la moraleja de esto es que si ya tienen la fuerza neta, no se pongan a calcular el campo eléctrico de nuevo, si es que se lo piden directamente. ¿Qué hacen? Dividen en la carga de prueba, que experimente esa fuerza, y eso será el campo eléctrico en cada punto X de interés. ¿Está claro esto, chicos? Desde luego, si ustedes quieren hacer la superposición de campo eléctrico y volver a calcular todo de nuevo, lo pueden hacer con total libertad y van a encontrar exactamente la misma expresión. Lo que pasa es que ustedes cuando van a rendir un parcial tienen que ser efectivos, entonces no tienen que perder tiempo. Van y usan el método más sencillo y que menos tiempo les requiera. ¿Sí? Yo les había dicho de que esta es una forma de trabajar este problema, pero había otra que era utilizando los conceptos que ya sabemos de física 1. Por ejemplo, esto era descomponer la fuerza, ¿sí? Cada una de las fuerzas que ejercen las cargas sobre la carga Q', en sus componentes X e Y en función del ángulo que forman y encontrar la expresión de la fuerza neta sumando dichas componentes. O sea, es lo mismo que hicimos recién, pero utilizando la descomposición en términos del ángulo. Entonces, ¿cómo sería eso? Llamemos a este ángulo θ y a este ángulo también lo llamamos θ porque por simetría son iguales. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a descomponer la fuerza positiva en esta componente de ahí. Esa componente será, la fuerza positiva en X será el módulo de la fuerza positiva. Cuando digo fuerza positiva quiero decir ejercida por la carga positiva, que será K por Q, sobre, llamemos a esto para simplificarlo un poco, R' positiva, ¿sí? Que es la distancia que separa la carga positiva de, o si quieren para hacer una notación todavía más sencilla, la llamemos así para no hacerlo tan larga la notación, D más, que es la distancia que separa la carga positiva de la carga Q'. Entonces será, vamos a escribir acá bien, disculpen, ahora sí, D más al cuadrado, ¿sí? Por el coseno del ángulo θ. ¿Estamos, chicos? Escribí entonces el módulo de la fuerza, que es esto así, y lo multipliqué por el coseno del ángulo θ para obtener la componente en X. ¿Todos me siguen hasta acá? D más es la distancia que separa la carga Q y Q', ¿sí? Y aquí es donde viene lo interesante. Ustedes pueden llegar a esta expresión y decir, che, pero esto aparece un coseno ahí, no tiene nada que ver con lo que vos hiciste. ¿Acaso se llega a lo mismo? Sí, se llega a lo mismo. ¿Por qué? Porque este ángulo θ que aparece aquí, chicos, es opuesto con el vértice con este ángulo de aquí. Entonces, en otras palabras, el ángulo θ se repite acá. Y ahora fíjense, voy a cambiar el color para enfatizarlo un poquito. Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Y tiene asociado este ángulo θ. Entonces, fíjense, el coseno de θ, en términos de ese triángulo rectángulo, será, lo vamos a escribir aquí, coseno de θ es igual a cateto adyacente, que es esta coordenada X, sobre la hipotenusa, que es la distancia D más que existe entre la carga Q y la carga Q'. Entonces yo puedo venir aquí, en mi expresión de la componente en X, y escribir K por Q sobre la distancia más al cuadrado por coseno, que es cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que D más. Entonces esto miren cómo me va a quedar. Quedar K por Q por X sobre la distancia de más al cubo. ¿Sí? Y esto será K por Q por X sobre. ¿Y quién es la distancia de más al cubo? Esta distancia de más es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Esta que estoy remarcando ahora en color negro. ¿Sí? Esta de acá es la hipotenusa. Entonces aplico Pitágoras. Será raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Esta hipotenusa de acá, al aplicarle Pitágoras, me quedará su longitud igual a raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Y esa está elevada al cubo, entonces será raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, todo esto al cubo. Entonces la expresión final para la componente en X será K por Q por X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medio. Entonces fíjense la expresión que tengo para la componente en X de la fuerza positiva y la comparemos con la que habíamos obtenido acá. Miren, vamos a borrar aquí
¿sí? Fíjense a la derecha donde estoy borrando. Ahora la voy a remarcar. Esto que está aquí es la componente en X que habíamos determinado usando las técnicas de álgebra 1. Fíjense cómo son. Son iguales, ¿ven? Es K por Q por X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Bueno, ese mismo razonamiento pueden utilizarlo para calcular todas las componentes y van a ver que sacan exactamente lo mismo. O sea, son dos caminos diferentes para llegar a la misma expresión. ¿Sí? Usted utilizará el que le parezca más ¿Gaby? cómodo. Sí, decime, Lucas. ¿Te pueden pedir que lo hagas por un camino o por el otro? No, eso no te exigen ellos. No, vos lo haces por donde vos quieras. ¿Sí? No hay drama. De hecho, cuando yo la cursé la materia, me acuerdo que vos iba con algunos profesores en el anfiteatro y te lo resolvían así, usando esto más riguroso de álgebra 1 que le mostré yo. Y después vos iba al aula, por ejemplo, con otro profesor y te usaban este que era con coseno. O sea, cada uno tenía su manera. No, las dos formas son correctas. ¿Sí? Las dos formas son correctas. ¿Estamos? Desde luego, le hago la aclaración por si las dudas. Si ustedes quieren sacar la componente en y, ¿cómo hacen? En vez de usar el coseno, van a usar ¿qué? El seno. Entonces van a decir, bueno, la fuerza en y será el módulo de esa fuerza positiva por el seno del ángulo θ. ¿Todo lo ven por qué? Esta así sería la componente en y. Es el cateto opuesto entonces a este ángulo θ que aparece acá, que lo vamos a remarcar de nuevo. Entonces el módulo de F más por seno de θ. Entonces de vuelta pongo K por Q sobre la distancia d más al cuadrado por el seno de θ. Y como este es el ángulo θ por ser opuesto por el vértice, si recuerden que se repetía acá donde lo estoy marcando de nuevo, el seno de θ, ¿quién es? Es el cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es d más. ¿Sí? Entonces van a tener que esto es K por Q por A sobre d más al cubo. Y de vuelta van a tener que esto es K por Q por A sobre, por Pitágoras, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, todo esto elevado al cubo, que es lo mismo que escribir a la 3 medios. Y esa, fíjense que la expresión, ¿sí?, para la componente en y que aparece acá. ¿Sí? Desde luego, algo que, ustedes disculpen, aquí va el signo menos, yo no lo puse, ¿sí? Tengan cuidado con eso. El signo menos va, porque esta expresión de aquí, esta fuerza, este vector, apunta en la dirección negativa del eje Y. ¿Sí? Le agrego a su compañera. ¿Estamos, chicos? Con eso. Entonces lo que quiero mostrarles es que de cualquier manera que ustedes trabajen, ¿sí?, el resultado, siempre que el procedimiento sea el correcto, va a ser por lo tanto también correcto. ¿Sí? No importa por qué camino sigan ustedes. Repito una vez más y reitero, aquí en esta componente en y debía ir el signo en menos, ¿sí?, yo me lo había comido inicialmente, porque la componente apunta hacia abajo, ¿sí?, la componente vectorial apunta hacia abajo, que corresponde con la dirección negativa del eje Y para la orientación que nosotros elegimos. ¿Sí? Entonces llegamos a esta expresión que, como les dije, para la componente en y es totalmente equivalente a esta expresión que habíamos obtenido, ¿sí?, trabajando en forma rigurosa de forma vectorial. ¿Está claro, chicos, este problema entonces? ¿Alguien tiene una duda? ¿Quiere que repita algo de cómo calcular las componentes con el ángulo o con el primer método que vimos? Bueno. No, entiendo. Listo.